Asiento. Hoy tenemos escuelita dominical, pero solamente para los más pequeñitos, ¿sí? Así que los más pequeñitos pueden pasar. Tenemos nueva maestra, gracias al Señor. Así que los niños más pequeños pueden pasar al salón de la escuelita dominical. Y seguimos orando por otra maestra o maestro. En este caso para los niños un poquito más grandes. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de poder meditar juntos la palabra de Dios. Seguimos meditando en este tema tan importante, tan rico, tan lleno de contenido, como lo es el tabernáculo de Moisés. ¿Tenemos por ahí la imagen? Seguimos con este tema. La verdad yo pensaba concluir ya hoy, pero el Espíritu Santo me ha dado más. Hay muchísimo, la verdad que si vamos a estudiar todo el tabernáculo nos va a llevar quizás años. Hay mucho contenido allí. Pero mi intención fue dar un poquito por arriba para conocer algunos puntos principales, ¿no? Y la verdad que hoy pensaba concluir. Ya van 2 domingos que hablamos de este tema, hoy es el tercero, pero va a haber un cuarto domingo donde vamos a, con la ayuda del Señor, el Espíritu Santo, concluir. Pero le pareció bien al Espíritu Santo que podamos hablar hoy acerca de algunos temas puntuales. Porque dice la Escritura, como habíamos meditado ya, que las cosas que se escribieron antes, o sea, en el Antiguo Testamento, y las cosas que le sucedieron al pueblo de Israel, dice que les sucedieron como ejemplo, les acontecieron como un ejemplo para quienes, para nosotros. Entonces hay lecciones espirituales en la vida de los santos del Antiguo Testamento, aún del pueblo de Israel. Entonces eso es lo que estamos aprovechando. Y bueno, uno de los temas que encontramos en el Antiguo Testamento es acerca del tabernáculo de Moisés en el desierto. Y yo le puse como título Jesús, el tabernáculo de Moisés. Jesús, el tabernáculo de Moisés. ¿Por qué? Porque el tabernáculo de Moisés, entre otras cosas, representa y principalmente a Jesús. Nos habla de Jesús. Yo decía en estos domingos pasados que fue como una prédica, y realmente fue así, de parte de Dios acerca de su Hijo. Dios estaba anunciando que habría un Salvador, que habría una manera de relacionarse con Dios, porque desde que Adán y Eva pecaron, el hombre perdió la comunión con Dios, perdió esa relación con Dios. Entonces, una de las maneras en las cuales Dios habló a su pueblo principalmente y al mundo entero fue a través de la construcción del tabernáculo en el desierto. Y como hemos venido viendo y considerando y vamos a seguir viendo y considerando, cada detalle allí en ese tabernáculo nos hablaba o nos habla de Jesús. Por decir algunos, el candelero de oro representa a Jesús como la luz del mundo. La mesa de los panes para de la proposición representa a Jesús como el pan de vida. La puerta que estaba en el tabernáculo al entrar en el atrio representa a Jesús como la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta, dijo. Entonces cada detalle nos habla de Jesús. Y repito, era un anuncio de Dios a su pueblo y al mundo acerca del Salvador. Para Israel, el Mesías. Para nosotros, que no somos judíos, que somos gentiles, el Salvador del mundo. ¿Sí? Entonces vamos a continuar con esta meditación y vamos a ver, como dije, algunos puntos que entiendo que el Espíritu Santo vio la necesidad de que podamos considerar juntos. ¿Sí? Vamos a comenzar leyendo en el Evangelio de Juan, el capítulo 17.
Vamos a ver allí la oración de Jesús y vamos a ver lo que Él pidió, lo que Él le pidió al Padre. Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 17, ahí tenemos la oración de Jesús. Juan capítulo 17. El pedido de Jesús, nuestro intercesor, nuestro gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, como vemos en Hebreos. Juan capítulo 17, los versos 9 en adelante. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, seguimos considerando el deseo de Dios de tener comunión con el hombre a través de diferentes porciones de Escritura. Bueno, hoy vamos a leer aquí en Juan. Y dice a partir del verso 9, Jesús, haciendo una oración a Dios, hablando con Dios, con su Padre, dice, yo ruego por ellos. ¿Por quiénes? Por nosotros. Yo ruego por ellos. Jesús rogó por nosotros. ¿Será que Dios le va a contestar? Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Entonces tenemos esta seguridad de que esta oración fue y seguirá siendo contestada a través de los tiempos hasta que Él vuelva. Y esto nos da fe, nos da esperanza, nos da seguridad, nos da confianza, nos da firmeza. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo. Fíjese, hermanos, esa relación de comunión entre el Padre, el Hijo, en este caso, y por supuesto también el Espíritu Santo. Y esa misma relación de comunión, Dios en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, han querido y quieren y anhelan tener con nosotros, ¿sí? Dice, todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Jesús hablaba, como dice, las cosas que no son como si fuesen. Ella habló como si la obra ya hubiese hecha y dice, yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Escuchó bien? ¿Para qué? Para que seamos uno, así como nosotros, dice. Por eso digo, esa relación que han tenido desde la eternidad pasada, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, siendo uno, esa misma relación es la que Dios quiso y quiere y querrá siempre tener con el hombre. Habíamos leído como la Escritura menciona que Dios se regocija en la parte habitable de la tierra con los hijos de los hombres. El regocijo de Dios es tener relación y comunión con nosotros. Y meditamos cuánto nosotros aprovechamos de eso. ¿Cuánto nosotros nos dedicamos a tener esa comunión con Dios? Debemos meditar en eso. Dios ha procurado desde antes de la fundación del mundo lograr ese propósito y ha hecho tantas cosas, aún ha enviado a su Hijo en propiciación, en expiación, en sacrificio. ¿Con qué propósito? Habíamos visto en Apocalipsis el propósito final. Dice, el tabernáculo de Dios con los hombres. El propósito final después de todo lo que hay en la historia bíblica. ¿Sí? Después de que pase, acá tenemos Génesis, acá tenemos Apocalipsis. Después de esto, el propósito final es tener comunión con el hombre, disfrutar en comunión con el hombre. Ahí ya no habrá muerte, dice. Ya no habrá llanto, ya no habrá enfermedad. Solo gozo y alegría y disfrute como en el Edén. El día de la restauración de todas las cosas. La restauración, ¿sí? De cómo fue al principio. Una vida de comunión, de intimidad, de gozo y de deleite. Ese es el deseo de Dios. Por eso hoy el Espíritu Santo nos quiere hablar acerca del modelo de Dios y del orden de Dios. Para que esto sea posible, es necesario seguir el orden de Dios y el modelo de Dios, ¿sí? Eso es lo que el Espíritu Santo me ha dado en esta mañana. Vamos a avanzar para llegar allí. Entonces dice,
Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. ¿Qué es lo que hace la verdad? ¿Qué es lo que hace la palabra? Nos santifica, nos separa. ¿Sabe que en el tabernáculo hay cosas que no vamos a poder considerar, pero en el tabernáculo el sumo sacerdote tenía acá una inscripción que decía santidad a Jehová? Santidad a Jehová. Él anhela nuestra santificación. ¿Qué es la santificación? La separación hacia Él, hacia una intimidad con Él, hacia una relación con Él. Y Jesús oró por eso. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Qué le parece? Jesús tuvo esperanza de que usted le hable a alguien de la salvación tan grande que usted ha recibido, de dónde Dios lo ha quitado y todo lo que Dios le ha dado hasta ahora y todo lo que le dará. Dice, para que todos sean uno. Para que todos sean uno. Fíjese el propósito de Dios. Estamos leyendo la Biblia, es la palabra de Dios, es su deseo. Eso es lo que estamos considerando a través de la meditación del tabernáculo. Dios mandó a hacer un tabernáculo para bajar y estar en medio de su pueblo. Y no pidió que el tabernáculo esté por ahí lejos, no, quería estar en el medio. Eso nos enseña que Dios quiere ser el centro de nuestra vida. Y no solamente que Él quiere ser, necesita ser. Nosotros necesitamos que Dios sea el centro de nuestra vida, lo más importante, lo primero. Lo que el Señor Jesús le reclamó a la iglesia de Éfeso en el Apocalipsis fue que perdió su primer amor. Y no está hablando del momento en que aceptamos a Jesús y tenemos como un amorío ahí, una relación de amor. No, está hablando del principal amor. Has perdido tu principal amor, lo que debe ser lo primero en tu vida, lo principal. Lo has perdido, le dijo a la iglesia de Éfeso. Tenían obras, tenían actividades, hacían de todo, trabajaban, sufrían para el Señor, pero descuidaron su relación íntima con Jesús, con el amado, siendo que el propósito principal de esta edad en la cual nosotros estamos viviendo, la sexta dispensación, la edad de la gracia, es alcanzar el premio y la meta de llegar a ser la compañía esposa del Señor Jesucristo. Y fíjese que otro de los propósitos que tenemos en la Biblia, el propósito final, hablamos que tenemos, bueno, acá Génesis y acá Apocalipsis, ¿no? El propósito final, después de toda la historia de la humanidad, esto va a quedar a un lado y acá va a estar la historia, la nueva historia de una relación entre Dios y el hombre. ¿Y sabe quiénes van a estar allí? Va a estar el Dios Padre con su esposa, Israel, y el Hijo, el Señor Jesucristo, con su esposa, la iglesia, y el Espíritu Santo allí disfrutando con esos grupos. ¿Qué le parece? Entonces, necesitamos comenzar ahora, mientras estamos aquí en la tierra, caminando y atravesando este desierto, así como lo hizo Israel. Entonces, terminamos la lectura en Juan 17, dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado ¿para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno.
Se da cuenta la importancia. Jesús no pidió otra cosa, no dijo, bueno, que hagan milagros, que hagan esto. No, lo que Él pidió es que seamos uno, que estemos unidos, ¿sí? Con un mismo sentir, con un mismo propósito. Y como vamos a ver hoy, siguiendo el modelo de Dios y el orden de Dios. Para que eso sea posible, para que seamos uno, debemos seguir el modelo de Dios y el orden de Dios. Lo vemos a través de la Escritura. Yo no pensaba hablar de esto, pero el Espíritu Santo me dio para hablar acerca de esto. Como les dije, yo quería ya finalizar hoy esta serie de lecciones acerca del tabernáculo, hablando de cada uno de los muebles. Bueno, eso lo vamos a hacer el próximo domingo. Pero hay una necesidad de que entendamos esta verdad como hijos amados. La gloria que me diste yo les he dado, ¿para qué? Para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Para qué? Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Se da cuenta lo que produce la unidad en la iglesia, en la congregación local? Lo que produce la unidad. Dice que el mundo va a conocer que tú me enviaste, dice, y también que los has amado a ellos, ¿sí? Entonces, debemos seguir el modelo de Dios y el orden de Dios. Entonces, necesitamos notar que este tema del tabernáculo es un tema que ocupa, no sé si usted se ha dado cuenta, pero es un tema que ocupa gran parte de la Biblia. No está solamente ahí en Éxodo donde hemos leído, no. Ahora vamos a ver. Ocupa una gran parte de la Biblia. ¿Y esto por qué? Es por lo que representa el tabernáculo. Como dije, es Dios hablando al mundo acerca de la obra de su Hijo, la obra de redención. ¿Qué significa redención? Comprar por precio. ¿Cuál fue el precio? Su sangre derramada por la humanidad. Entonces, el tabernáculo fue un tipo, una sombra, una figura de esa obra de redención. Uno de los muebles dentro del tabernáculo representaba específicamente la cruz, donde se realizó la obra de la redención. Lo vamos a ver el próximo domingo. Pero ese fue el altar del sacrificio o el altar de bronce. El bronce nos habla de juicio, donde el juicio de Dios caía sobre el animal que se traía para la expiación por el pecado del pueblo. Representa la cruz del Calvario, donde el Cordero de Dios fue crucificado y derramó su sangre, su vida, por la expiación de nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, vamos a ver en 2 de Corintios, capítulo 5, versos 17 al 20. Vamos a leer mucho hoy, tengamos paciencia. Escuchemos lo que el Espíritu Santo quiere decirnos. La venida del Señor realmente se acerca, los acontecimientos se están acelerando, no sabemos hasta cuándo estaremos, no sabemos cuán pronto vendrá el Señor. Yo creo, y aparte por las señales, que muy pronto vendrá. Entonces, mientras tanto, necesitamos prepararnos y, como dije, poner en primer lugar a Él, ¿sí? Debemos procurar llegar a horario, a la reunión, aprovechar un día a la semana, uno. Aprovechar todo el tiempo y además ser ejemplo a los demás, a los más pequeñitos o a aquellos que no conocen a Dios, ¿sí? Debemos ser diligentes. Nuestra salvación, dice, está más cerca que nunca. Así dice la Escritura. 2 Corintios capítulo 5. Entonces, el tabernáculo representaba la obra de su Hijo en la cruz del Calvario, la obra de la redención, en donde Dios reconciliaría consigo al mundo. Después del pecado de Adán y Eva, Dios se propuso reconciliar consigo al mundo. Pero Dios es un Dios santo y el hombre era pecador, entonces había que proveer alguna manera. Y Dios en su infinita y tan alta y sublime, no sé, no hay palabras para describir, sabiduría, Él planificó la obra de la redención,
la obra más grande dentro de toda la historia bíblica, la obra más grande de todos los tiempos, la obra de la redención. ¿Para qué? Para reconciliar consigo al mundo. 2 Corintios capítulo 5, versos 17 al 20. Fíjese lo que ganó la obra, una de las cosas que ganó la obra de Jesús allí en la cruz. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, si alguno recibió a Jesús como su Señor y Salvador, experimentó entonces el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios no remendó a Adán, no, Dios hizo algo nuevo. ¿Qué hizo con la cabeza adámica? La mató en la cruz. Jesús vino, representó a Adán, el hombre, y lo mató en la cruz. Pero cuando resucitó, engendró a través del poder del Espíritu Santo una nueva creación, un nuevo hombre. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno ha aceptado a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador, de corazón, con fe, bueno, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Él hace todo nuevo. Y todo esto proviene de Dios, por supuesto, no de una religión, no de un hombre, no de un pastor o de un sacerdote, no. Todo esto proviene ¿de quién? De Dios. Es la obra de Dios. El hombre no puede intervenir en la salvación. Si el hombre hubiese podido intervenir en su salvación, no hubiese venido Jesús. Así también debemos comprender que el hombre tampoco puede intervenir para, como dicen algunos, que no está escrito en la Biblia, cuidar nuestra salvación. No. No dice la Biblia cuidar la salvación, dice ocupaos de vuestra salvación. No podemos quitarle mérito a la obra de Jesús en la cruz, ni un poquito. El hombre no puede aportar nada en cuanto a la salvación, ¿sí? Entonces la salvación es por fe y por gracia. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios hizo toda la obra. Él hizo todo y sigue haciendo todo Él. Nosotros lo único que aportamos en nuestra vida es rendir nuestro corazón, rendir nuestra voluntad, reconocer nuestra incapacidad, reconocer nuestra debilidad, reconocer nuestra impotencia. Es lo que necesitamos hacer cada día. ¿Por qué? Dijo Pablo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice. Porque allí reposa sobre mí el poder de Dios, dice. Yo no tengo poder, no puedo. Pero rindo mi corazón, rindo mi voluntad, reconozco mi debilidad y ahí el poder de Dios, el poder de su gracia actúa en nosotros, haciéndonos con su poder andar en sus caminos, en su perfecta voluntad. Él pone en nosotros el querer y también el hacer, por su buena voluntad, dice la Escritura. Entonces, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué Dios puede hacer esto? Porque los cargó en Jesús, ¿sí? Cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces, la persona que cree esa verdad, esa realidad, Dios no le toma en cuenta su pecado, ¿sí? Pero el hombre debe reconocer esa verdad, de que es pecador y que necesita de un Salvador. Entonces, cuando el hombre hace esto, Dios no le toma en cuenta los pecados, porque esa fue parte de la obra de la redención. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿A quién? Diga a mí. Diga a mí. A mí me encargó. La palabra de la reconciliación, sí, a usted. A nosotros nos encargó esa palabra, para que nosotros le hablemos a otro. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¡Wow! ¿Qué le parece? Somos embajadores del reino de los cielos. Y no son palabritas lisonjeras. No, es una verdad. Somos embajadores del reino de los cielos en nombre de Cristo. Dice, como si Dios, que está en el cielo y no puede manifestar su gloria, sino el hombre no puede ver a Dios y después vivir, dice. Entonces Dios tiene instrumentos, levanta hombres y mujeres de fe, los capacita, los llena del Espíritu Santo para hablar con denuedo su palabra, con unción, con poder, con autoridad. Y dice, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros.
y realmente es lo que Dios hace. Dios, por medio de nosotros, le ruega a los pecadores, dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es nuestra tarea hablarle a los demás acerca de Cristo. Ese ministerio lo tenemos todos. Todos tenemos ese ministerio, ¿sí? Se llama el ministerio de la reconciliación. Y nos habla de la necesidad de hablarle a otros de esta salvación tan grande que nosotros hemos recibido y que estamos disfrutando, ¿sí? Debemos ser agradecidos también. Bueno, decía que este tema del tabernáculo ocupa una gran parte de la Escritura. Tengo anotado acá, por ejemplo, en Éxodo encontramos 13 capítulos hablando acerca de todas las instrucciones para armar el tabernáculo y demás. En el libro de Levítico vemos 19 capítulos hablando del tabernáculo, del servicio del tabernáculo, el sacerdocio. En el libro de Números vemos 21 capítulos dedicados a hablar del tabernáculo, del traslado, de cómo debían hacerlo y otras actividades. En el primer libro de Samuel vemos 7 capítulos hablando. Ahí está la historia de Elí, el sumo sacerdote, de Samuel, por supuesto. En el segundo libro de Samuel también vemos a David trasladando el arca del pacto. Ahí la tenemos representada, ¿sí? O sea, en muchos libros de la Biblia. En el libro de Reyes, por ejemplo, ya vemos a David ofreciendo sacrificios en el tabernáculo. También después de esto vemos el templo que construyó Salomón. Dios no se lo permitió a David, pero Salomón construyó el templo. Y allí estaban también los muebles del tabernáculo, ¿sí? Más escritura y escritura hablando del tabernáculo. Todos los libros prácticamente. Después tenemos en el Nuevo Testamento una preciosa y hermosísima carta que la verdad que es un placer tan grande poder leer esa carta y explorar todo su contenido, pero bueno, antes debemos estudiar el tabernáculo, ¿sí? Entonces, en la carta a los Hebreos, cuando Pablo escribió, si bien no está firmada por Pablo, por el contenido entendemos que fue Pablo, porque a él le fue dada la revelación de todas estas cosas, así lo dice la Escritura. Entonces, cuando Pablo escribió este libro, es como que tuvo en mente todo lo relacionado al tabernáculo de Moisés en el desierto. Así que no podemos entender la carta a los Hebreos si no estudiamos primero el tabernáculo de Moisés. Y así también no podemos entender el tabernáculo de Moisés y ver el significado espiritual para nosotros si es que no estudiamos la carta a los Hebreos. Esta carta a los Hebreos nos revela todas esas sombras, esos tipos, esas figuras y nos presenta al mismo Señor Jesucristo. La carta a los Hebreos habla directamente del antitipo, ¿sí? Del antitipo, de Jesús mismo, de la sustancia. Y habla acerca de Jesús y habla del nuevo pacto, que es el pacto de la gracia que está vigente ahora en esta dispensación, y lo presenta como algo muchísimo mejor. Nos estamos deleitando estudiando el tabernáculo y viendo toda la tipología y todo lo que hay allí, ¿no es cierto? Pero dice la carta a los Hebreos que Dios proveyó algo muchísimo mejor. ¿Para quién? Para usted y para mí, para nosotros en este tiempo. Vamos a leer Hebreos 6:9. Son varios versículos, vamos a leer rápidamente. Queremos avanzar. Hay mucho para decir y mucho por entender. Tenga paciencia, hermano. Hebreos capítulo 6, verso 9. No sé si los tenés listos, si los vas pasando, si no busco acá. ¿Sí? Hebreos 6, 9. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Que dice que Dios tiene cosas mejores para nosotros. Esta palabra mejor se encuentra, no recuerdo ya la cantidad, pero antes lo tenía anotado. Pero muchísimas veces en la carta a los Hebreos se encuentra esta palabra mejor, ¿sí? Hablando de que lo que Dios nos ha dado, como dice acá,
es muchísimo mejor. La otra porción, Hebreos 7:19. Hebreos 7:19. Fíjese lo que dice. Dice, nada perfeccionó la ley, nada. Y tanto nosotros queremos estar bajo la ley, tanto queremos ponernos bajo esa presión, ¿no es cierto?, de la ley, porque la ley es santa, justa y buena, pero nosotros somos pecadores. Entonces necesitamos de la gracia de Dios únicamente para poder obedecer su palabra a través de su capacidad, no de nuestro esfuerzo propio. Si no, no lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque nada perfecciona la ley. Porque dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué es lo que hace la ley? Nos muestra el pecado, nos dice esto es pecado, pero no nos da la capacidad para tener victoria sobre el pecado. La ley no nos da la capacidad, la ley nos muestra el pecado, pero la gracia de Dios nos da la capacidad para vivir una vida libre del poder del pecado. La sangre de Jesucristo fue el precio pagado para que podamos tener esa victoria. Nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza. ¿Qué tenemos nosotros? Una mejor esperanza. ¿Qué tenía el pueblo de Israel? Toros, machos cabríos, corderos que se sacrificaban, se derramaba la sangre, pero ellos no podían entrar al lugar santísimo. El pueblo de Israel no podía llegar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar allí. Entonces, para nosotros se proveyó algo mejor, muchísimo mejor. ¿Qué privilegio tenemos nosotros? Podemos entrar como sacerdotes, ya lo hemos visto en los domingos anteriores, como sacerdotes que somos, como reyes y sacerdotes que somos, podemos entrar en el lugar santísimo las 24 horas del día, los 365 días del año. Y otra vez la pregunta, ¿cuánto aprovecha usted y cuánto aprovecho yo de esto? Por eso Él nos da consejos, no dejando de congregarnos. Y si nos congregamos, vengamos a horario. Y si estamos acá, no nos durmamos, no nos distraigamos con el celular. Escuchemos la voz de Dios. ¿Para qué Dios sustenta esto? Tanto dinero para sustentar este lugar. Tanto dinero para sustentar a los obreros. Tantas cosas que Dios hace. Con los ministros, los tratos de Dios, los procesos de Dios, con los ministros de cada congregación. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Que usted venga, se siente y disfrute escuchando la voz de Dios. Su palabra que nos santifica como hemos escuchado. ¿Sí? Entonces la iglesia está distraída. La iglesia está dormida, como fue profetizado ya desde el libro de Génesis. ¿Sí? Ahora, que no nos ocurra a nosotros que podamos ser sobrios y estar velando en este tiempo, en medio de este sueño espiritual que ya fue profetizado, en el que estaría la iglesia. Y lo está. Otro más, 7:22, ¿no? Hebreos 7:22. Por tanto, Jesús es hecho fiador o mediador de un mejor pacto. Es mejor. El pacto de la gracia es mejor. Y usted y yo estamos en ese pacto. Uno más, dos más. 8:6. Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Nosotros tenemos mejores promesas. Ellos, el pueblo de Israel, tenía tipo, sombra, figura, muebles de madera, animales, sangre. Nosotros tenemos la sustancia. Jesús está en nuestro corazón, vivo y resucitado. Y el poder del Espíritu Santo está en nosotros. La palabra viva de Dios está en nuestro corazón. Tenemos mejores promesas. Uno más, 11:40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor, ¿para quién? Para nosotros. Para que no fuesen ellos, los santos del Antiguo Testamento, perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, todo lo que tenemos es mejor. Avancemos. Éxodo 25:10. Un poquito bájame la música, chiquito. Éxodo
25:10. Éxodo capítulo 25. A ver, ¿es el 10? Sí. Éxodo capítulo 25, verso 10. Después de hablar, bueno, después de darle a Moisés la dirección de que construyese un tabernáculo, bueno, tenían que construir el tabernáculo, entonces comenzaron pidiendo las ofrendas necesarias para hacerlo, ¿no? Se necesitaban los materiales, las piedras, el oro, la plata, la madera, los pelos de cabra, todo lo que se necesitaba para hacer el tabernáculo. Ahora vemos que cuando Dios comienza a hablar de la construcción del tabernáculo, Él no comienza por la puerta. ¿Tenés la imagen del tabernáculo, por favor? Él no comienza por la puerta. La primera instrucción que da es la que encontramos aquí en Éxodo 25:10. Lo voy a leer mientras. Dice Éxodo 25:10, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su altura de codo y medio y su altura de codo y medio. O sea, Dios da primero la instrucción de este mueble, ¿sí? Del arca. Dios manda construir primero el arca. O sea, cuando nosotros miramos ahí el tabernáculo, vemos la parte de afuera, ¿sí? Lo primero que vemos es la parte exterior, vemos el atrio. El atrio se le llama a todo lo que encierra, podemos decir, estas telas y estas columnas, ¿sí? Y dentro de este atrio, o en la parte de adelante, estaba aquí una puerta. Entonces, cuando Dios da las instrucciones, no comienza por la puerta, no comienza por afuera, comienza por adentro, adentro del lugar santísimo. Adentro del lugar santísimo se encontraba este mueble, el arca del pacto. Bueno, eso es lo que quiero notar con ustedes. Lo que tenemos que notar entonces es justamente, como dije, que cuando Dios comienza a dar las instrucciones para la construcción, comienza desde el lugar santísimo hasta llegar al atrio, ¿sí? Comienza del lugar santísimo, sigue por los muebles que están adentro del lugar santo, habla de los demás muebles y por último prácticamente llega a la parte exterior. Dios comienza desde adentro hacia afuera, ¿sí? Hasta llegar a la puerta del atrio. Ahora, cuando nosotros estudiamos el tabernáculo, cuando nosotros como seres humanos estudiamos el tabernáculo, ¿por dónde comenzamos? Comenzamos por la puerta. Es al revés, de afuera hacia adentro, ¿no? Bueno, vamos a ver por qué. Comenzamos de afuera hacia adentro hasta llegar al lugar santísimo, donde está, como dije, el arca de la presencia, así se le llamaba, o el arca del pacto, donde en un momento, cuando se terminó la construcción del tabernáculo, descendió la Shekinah, o la presencia, o la gloria de Dios. ¿Por qué es esto? Porque es Dios quien busca al hombre, ¿sí? Es Dios quien está buscando al hombre. Entonces Dios comenzó por el arca que representa su presencia, que lo representa a Él. Ese lugar santísimo representaba el trono de Dios. Entonces Él comienza hablando de Él. Él comienza hablando acerca de la deidad, porque es Dios que busca al hombre y que provee todo lo necesario después para su salvación. En Romanos capítulo 3, verso 10, vamos a notar esto. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Dice los versos 10 hasta el 12 vamos a leer. Romanos capítulo 3, versos 10 al 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿Y qué dice el impío? Yo soy una buena persona. Dice. Dice Dios, no hay justo ni aun uno. En más de 5.000 millones de habitantes del planeta Tierra, sí, ni uno, dice Dios. ¿Por qué? Porque su naturaleza está corrompida por causa del pecado. No hay justo ni aun uno. Todos necesitan la salvación de Dios. No hay quien entienda. ¿Y qué dice? No hay quien busque a Dios. No hay. El hombre no busca a Dios, por más que él piense que busca. Y si él está buscando a Dios, ¿sabe por qué es? Porque Dios lo estuvo buscando. Cuando el hombre comienza a buscar a Dios, es porque Dios comienza a rodearlo.
lo comienza a rodear. ¿Para qué? Para que lo busque. Así también Dios actúa con nosotros como hijos, cuando a veces nos desviamos del camino y nos alejamos de su presencia como si eso fuera posible, ¿no? Él comienza a buscarnos, comienza a rodearnos con diferentes circunstancias que rodean nuestras vidas, porque Él nos ama. Aparte, Él sabe que solamente en su presencia vamos a ser verdaderamente felices, verdaderamente plenos, verdaderamente satisfechos. Nosotros no lo sabemos, no lo entendemos, pero Él sí lo sabe. Entonces, Él actúa de diferentes maneras, con diferentes procesos, para que nos acerquemos a Él. ¿Sí? Seguramente usted ha pasado por esa experiencia, todos lo hemos pasado. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No es que Dios hizo al hombre inútil, no, el hombre se hizo inútil al alejarse de Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay. No hay ni siquiera un hombre que haga lo bueno, porque su naturaleza está corrompida. Solamente el Hijo de Dios, que ya fue redimido, que fue renacido, puede hacer lo bueno. Amén. Y para eso también Dios nos salvó, para que hagamos lo bueno, para que nos dediquemos a lo bueno. Y en eso debemos estar ocupados. Eso es ocuparse de nuestra salvación, con temor y con temblor, congregándonos, estudiando su palabra, avanzando en nuestra comunión y relación con Dios y teniendo frutos de justicia, que se manifieste esa nueva creación que está en nosotros. Juan capítulo 1, verso 14. Juan capítulo 1, verso 14. Dice Juan capítulo 1, verso 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó. ¿Qué hizo? Habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito del Padre, o sea, la gloria como el Hijo del Dios viviente. Nosotros hemos visto su gloria, dice. ¿La gloria de qué? Como el Hijo de Dios. Vimos que ese Jesús, el hijo del carpintero, era el unigénito del Padre. Vimos su gloria. A Juan y a los discípulos se les reveló esta verdad, de que ese hijo del carpintero era el unigénito del Padre. Era el Hijo de Dios. Entonces, Él vino, dice, aquel verbo o aquella palabra, otras versiones lo dicen así, la palabra fue hecha carne. Jesús es el verbo, Jesús es la palabra. Y habitó, dice, entre nosotros. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a detenernos acá un poquito. Cuando Dios mandó a construir el tabernáculo a Moisés, tuvo en mente este día, el día en que su Hijo descendería al mundo y habitaría entre nosotros. Y esa palabra que se usa, habitar, en el griego, es montar un tabernáculo o hacer una tienda. La palabra que se usa traducida, en el griego traducida al español, habitó, significa montar, un tabernáculo o hacer una tienda o morar en tienda. ¿Qué le parece? Entonces, el Hijo de Dios hizo tabernáculo aquí en la tierra, en medio de nosotros, mostrando una vez más, como estamos considerando, el deseo y el anhelo de Dios de vivir entre los hombres, de morar entre los hombres. Cuando el pueblo de Israel rechazó al Mesías, rechazó la salvación, los planes de Dios no se pueden truncar. Como dije, el deseo de Dios y el propósito de Dios fue, desde antes de la fundación del mundo, vivir en medio del hombre. Pero cuando Dios proveyó la manera, el hombre rechazó al Salvador. El pueblo rechazó al Mesías. ¿Qué hizo Dios entonces? Un nuevo pacto. Hizo algo nuevo. ¿Qué hizo? En vez de construir un tabernáculo, usó al hombre como tabernáculo y se metió adentro del hombre. Hoy día Jesús está en usted. Dios está en usted. Dice la Escritura, no lo digo yo, dice la Escritura, que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud
de la deidad, toda la plenitud de la deidad. Entonces, Dios logró su propósito, pero mejor, como hemos escuchado, muchísimo mejor. Ahora Dios está adentro, no está afuera en un tabernáculo, no, ahora Dios está dentro de nosotros a través de Jesús. ¿Se entiende? Amén. Entonces, también Juan dijo, como vimos su gloria, dijo Juan. Vimos la gloria de Jesús. Así como cuando alguien también miraba el tabernáculo. Poneme la imagen, por favor, del tabernáculo. Cuando uno mira así el tabernáculo, realmente por fuera no se ve nada atractivo, ¿no? Por fuera. Por fuera no se ve nada atractivo. ¿Qué se ve? Se ven columnas, un mueble, otro mueble, ahí pieles de tejones. Horrible era la piel de tejón, muy fea. ¿Sí? ¿Qué tiene de atractivo? Ahora cuando uno entra adentro, yo creo que podemos ver el video ya. Sí, vamos a ver el video. Apaguen las luces, por favor, vamos a ver bien el video. Vamos a ver lo que hay adentro, amén. Aleluya. Por fuera no hay ningún atractivo. Y en Jesús... atractivo. Adentro estaba la cosa, ¿no? Lo más bello, brillaba todo, oro, los utensilios, impresionante, las cortinas bordadas, una preciosura, una hermosura, pero adentro. Bueno, así también, bueno, ¿a quién representa el tabernáculo, dijimos? A Jesús. Así también cuando los hombres vieron a Jesús, no había ningún atractivo en Jesús. Era un hombre más. Tenía 2 ojos, una nariz. Era un hombre más. ¿Sí? No nació entre los grandes hombres de la tierra, no. Nació en un pesebre de una manera muy humilde. Su papá era carpintero. ¿Sí? Entonces, no había atractivo. No se veía nada atractivo en él. Incluso sus padres
José y María fueron acusados de fornicación. O sea que se decía de él que era hijo de fornicación, hijo que lo concibieron en pecado. ¿Por qué? Porque los hombres no comprenden los planes de Dios. El hombre no sabía lo que había ocurrido para que fuese engendrado Jesús, el Hijo de Dios, en el vientre de María, ¿sí? El Espíritu Santo descendió y puso esa semilla incorruptible dentro del vientre de María, y María concibió a Jesús, ¿sí?, en su vientre. Y a Jesús no le fue transmitida la corrupción de Adán, la naturaleza pecaminosa de Adán. Si hubiese tenido relaciones sexuales José y María, sí, le hubiese transmitido José la corrupción de la naturaleza adámica de Adán. Pero fue el Espíritu Santo de Dios que puso esa semilla dentro del vientre de María para que naciese el Hijo de Dios. Como dice la Escritura, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque para él son locura y no las puede entender. El hombre no entendía lo que estaba ocurriendo en el mundo a través de ese hombre que ellos menospreciaban. Hermano, por eso también nosotros necesitamos tener revelación, recibir el Espíritu Santo para poder comprender las cosas de Dios. No podemos ser ignorantes de lo que Dios viene haciendo ya desde antes de la fundación del mundo. Nosotros no, porque nosotros somos hijos. Como hijos de Dios debemos y necesitamos conocer las cosas de Dios. No podemos ser ignorantes de la obra de Dios. Y además, no podemos ser ignorantes de lo que Dios hace en el lugar donde vos te congregás. Porque en cada lugar hay una visión dada al ministro del lugar, para que el ministro ejecute esa visión. Lo mismo que ocurrió con Moisés, lo mismo que ocurrió con David. A todos sus siervos, Dios les ha dado visión a través de los tiempos para que ejecuten esa visión conforme al tiempo que están viviendo y conforme al lugar en donde se encuentran. Entonces, en este lugar hay una visión dada al ministro de Dios, que el Dios levantó en este lugar para que usted entienda esa visión y vaya detrás de esa visión, para que usted sea bendecido, para que usted sea beneficiado. Pero para eso tiene que interiorizarse de cuál es esa visión. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, viniendo al culto, congregándonos, viniendo a los estudios bíblicos, llegando temprano a la reunión, a horario, porque a veces nos perdemos de las cosas que Dios hace. Cuando usted no está, cuando usted llega tarde, ¿sí? Estando en el culto necesitamos prestar atención. Estamos en la generación más ignorante de la palabra de Dios. Estamos en las, no sé si las últimas, yo creo que la última generación de la iglesia del Señor, y es la generación más ignorante de la palabra de Dios. La iglesia no conoce la palabra, solamente repite lo que escucha, nada más. No se dedica a estudiar, a tener revelación de la Escritura. Entonces, necesitamos revelación de la palabra. Bueno, el profeta Isaías ya había anunciado acerca de que Jesús sería menospreciado. Vamos a leer rápidamente Isaías 53. Isaías 53, versos 2 y 3. Cientos de años antes de que ocurriese, el profeta Isaías ya lo anunció acerca de cuál sería la actitud de los hombres frente a Jesús, el Hijo de Dios. Isaías 53, versos 2 y 3 dice: subirá cual renuevo delante de él y como raíz en tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. No había nada deseable ni atractivo en Jesús. Y además dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ya lo había profetizado Isaías de cuál sería la actitud del hombre hacia Jesús, el Hijo de Dios. Y muchas veces nosotros como hijos de Dios caemos en esto. Menospreciamos a Jesús o menospreciamos su palabra. Él es la palabra, Él es el verbo. Conocemos por fuera a Jesús. Conocemos el atrio, conocemos las pieles de tejones, conocemos los muebles por ahí afuera, pero no
tenemos experiencia de entrar en el lugar santísimo y estar allí donde está la Shekinah, donde está la gloria de Dios, donde por el camino tenemos el candelero de oro que nos habla de Jesús como la luz del mundo, como nuestra luz. Tenemos a la derecha la mesa de los panes de la proposición, que representa a Jesús como el pan, como nuestro sustento diario. No conocemos las cosas espirituales, no tenemos revelación de ellas. Entonces, necesitamos, es una necesidad imperativa en nuestras vidas, porque la venida del Señor Jesucristo se acerca. Y gracias a Dios, que Él ha provisto, como siempre, todo lo necesario. Él provee todo lo necesario, los ministros, el lugar, la palabra, ahora ya por las redes sociales, por todos lados. Dios provee. Ahora, ¿cuánto nosotros dedicamos a eso? Juan dijo, vimos su gloria. Y no solamente porque Jesús una vez se transfiguró. Si usted lee y conoce la Escritura, va a saber que un día Jesús se transfiguró delante de él y delante de dos discípulos más. Mostró la gloria que había dentro de él, ¿sí? No solamente por eso Jesús dijo, Juan dijo, vimos su gloria. Como Pedro, también a Pedro se le había revelado de que Jesús era el Hijo de Dios. Mateo 16, 17. Conocemos esta Escritura. Mateo 16, 17. Mateo 16, 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué le reveló? Jesús le preguntó, ¿vosotros quién decís que soy yo? Y Jesús le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, Pedro vio su gloria también, como Juan, vio que ese hijo de José el carpintero era el unigénito del Padre. Vimos su gloria, dice Juan. Juan capítulo 8, verso 57. A ver, Juan 8, 57. Quiero avanzar porque quiero terminar el tema, hermanos. Hay mucho para ver. Y quiero decir lo que el Espíritu Santo mandó decir. ¿Sí? Ahora necesitamos tiempo para meditar en eso. Juan 8, 57. Fíjese lo que decían los fariseos, los religiosos. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? No creían que él era el Hijo de Dios. Lo miraban naturalmente, con una mente natural. Ni siquiera tenés 50 años, dice. ¿Cómo vas a decir que viste a Abraham? No creyeron que él era el Hijo de Dios. Juan 10, 33. Juan 10, 33. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. ¿Qué blasfemia? Porque tú siendo hombre, te haces Dios, dice. No creían que él era Dios. No creían que él era el unigénito del Padre. ¿Sí? Bueno, vimos su gloria, dice. Nosotros necesitamos ver esa gloria también. No solamente venir a la iglesia, escuchamos más o menos y nos vamos. No, necesitamos ver y contemplar la gloria del Señor. Conocerlo más personalmente, íntimamente, para enriquecer nuestra vida espiritual, para avanzar hacia la meta, hacia el premio que se ha puesto delante de nosotros, ¿sí? Es alcanzar lo mejor, el llegar a ser esa compañía esposa que el Señor Jesucristo anhela. Entonces, vamos al punto principal de hoy, que es acerca del modelo de Dios. El modelo de Dios. Y vemos y hemos visto, cuando meditamos en las instrucciones que Dios le dio a Moisés, que fue muy importante para Dios. Vamos a ver que fue muy importante para Dios que Moisés siguiera detalladamente el modelo que él le había dado. Vamos a verlo con diferentes porciones de Escritura. Se va a dar cuenta conmigo cuán importante fue para Dios, ¿qué cosa? Que Moisés siguiese exactamente y detalladamente el modelo que Dios le había dado. En Éxodo capítulo 25, verso 9, Éxodo 25, 9, no pierda tanto tiempo quizá en buscar, sino en recibir el mensaje. Dice,
conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis, dice. Conforme a todo lo que te muestre. Como dije, Dios siempre ha dado visión a sus instrumentos. Dios ha usado hombres y mujeres también. Cuando el hombre no se levanta en fe, Dios usa a las mujeres también y poderosamente. Y les da una visión, les da un modelo. Y Dios le dijo a Moisés, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis, de la manera de Dios, conforme al modelo de Dios. Y sabe que Dios insistió en esto. Por eso digo que fue muy importante para Dios que Moisés siguiese el modelo. ¿Y de qué nos habla esto? Me adelanto un poquito. Que es muy importante que usted y yo sigamos el modelo de Dios. Es importantísimo. Vamos a ver cuán importante fue para Dios que Moisés lo hiciese. Y esto representa cuán importante es para nosotros seguir el modelo de Dios y el orden de Dios, para que todo salga bien, para que nos vaya bien, ¿sí? Avanzamos. Dios insistió varias veces en esto, o sea, encontramos diferentes porciones de escritura donde Dios repite y repite y repite que se haga todo conforme al modelo. Y nosotros podemos decir, no hacía falta, si cuando ya comenzaron a construirlo, ¿para qué le dice otra vez que sea conforme al modelo? Pero hacía falta. ¿Por qué? Porque eso nos muestra la necesidad. Éxodo 25:40. Éxodo 25:40. Dice, mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Dios se lo vuelve a repetir. Éxodo 26:30. Éxodo 26:30. Dice, y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Bueno, hay varios versos más. No lo leemos por falta de tiempo. Pero hay varios versos más donde Dios insiste que todo sea hecho conforme al modelo. Y como dije, parece una repetición innecesaria, pero no. Dios estaba dando una enseñanza a ellos y a nosotros hoy día. Dios no le dejó a Moisés que él hiciera las cosas como a él le parecía mejor, porque él era un hombre de Dios y fue elegido por Dios, y bueno, todo lo que a él le pareciera bien, entonces estaría bien. No. Dios estableció el modelo, Dios estableció un orden y Moisés debía seguirlo a rajatabla, sí o sí. ¿Qué pasaba cuando algo estaba mal hecho? La persona moría. Mostrando Dios la gran necesidad y la gran importancia de seguir su modelo, no lo que a nosotros nos parece. Él no le permitió hacer a Moisés las cosas conforme a su habilidad o a sus pensamientos o a su opinión. No, Dios insistió en esto. ¿Por qué? Porque tenía un propósito. Hermano, nosotros actuamos así muchas veces. Nos parece que está bien. Nos parece que está bien. Pero Dios dice que no. Dios tiene un modelo. ¿Sí? Dios tiene un modelo. Y Dios estableció un orden. Y ese es el que está bien, no el que a nosotros nos parece. Por más buena intención que tengamos en lo que hacemos. Por eso vemos la necesidad de sujetarnos al modelo de Dios y sujetarnos a la visión de Dios en la congregación, en la iglesia. Sabe que acá, bueno, en total yo tengo 16 años como pastor y he pasado por diferentes situaciones, ¿sí? Por diferentes grupos que han venido. Nosotros estamos en esta localidad, en Once, en este barrio donde están de paso cientos y cientos de personas con diferentes nacionalidades, ¿sí? Y están de paso generalmente. Entonces han pasado muchos grupos por aquí, muchos extranjeros. Por eso pusimos las banderas hacia arriba, ¿sí? Y como dije, he pasado por diferentes circunstancias. Y dentro de la congregación han pasado diferentes circunstancias. Es como los niños cuando ya van creciendo, ya quiere independizarse. Él quiere independizarse, porque él cree que sabe, ¿no es cierto? Y también influencia a los demás. Así ocurre también en la congregación. Se forman grupitos. Los jóvenes, por ejemplo, hacen su propio grupo de WhatsApp para que no esté el pastor en el grupo de WhatsApp, ¿sí? O algunos hermanos
se dedican a visitar las casas, ¿no? Solo por su cuenta. Y a veces hacen cosas que no tienen que hacer. O tienen sus reuniones por ahí, ¿sí? Y hay un desorden y no se sigue el modelo de Dios para el lugar donde Dios lo trajo. Insisto, porque Dios insiste, hay una gran necesidad de seguir el modelo de Dios y de seguir el orden de Dios para que haya prosperidad, para que se pueda alcanzar la meta. Y vamos a seguir meditando, lamento por el tiempo, sí, pero vamos a seguir meditando, porque lo vemos en la Escritura, lo que estoy diciendo está en la Escritura, ¿sí? Entonces, encontramos, por ejemplo, en el libro de Éxodo, desde los capítulos 35 al 45 capítulos, que esta frase, como Jehová había mandado a Moisés, que está mencionada 23 veces. 23 veces está mencionada esta frase. O sea, vemos la importancia y la necesidad de que todo sea hecho conforme al modelo de Dios y conforme al orden de Dios. 23, no es casualidad. Saben que los números tienen también su importancia en la Biblia. Hay algunos que exageran ya con esto y hay interpretaciones que llegan a ser erróneas, ¿no es cierto? Pero sí, hay situaciones en la Escritura donde los números tienen su significado. El número 7, por ejemplo, habla de la perfección de Dios. El número 5 habla de la gracia de Dios. Y acá tenemos 23 veces escrito esto. El 2 más el 3 es 5. Y nos habla de la gracia de Dios. Dios por gracia nos habla y nos recuerda, como hoy, que todo debe ser hecho conforme al modelo de Dios y conforme al orden de Dios para que haya prosperidad. Hablando en este caso de la congregación local. Debemos comprender entonces que el tabernáculo representa, fíjese esto, el tabernáculo representa no solamente la morada de Dios, donde Dios vivía, sino que también es figura de Cristo. Tenemos morada de Dios, figura de Cristo, pero también representa a la iglesia el tabernáculo. Y además, por último, representa al creyente, lo representa a usted y a mí. Bueno, en el libro de Números, nosotros habíamos estudiado, tuvimos varios cultos hablando del libro de Números, ahí estudiamos acerca del orden de Dios. Vimos que había un orden de acampar, un orden de marchar, un orden de guerra, ¿sí? Y todo esto Dios nos reveló, todo este estudio nos reveló que Dios es un Dios de orden, ¿sí? Dios es un Dios de orden. Y estamos viendo ahora que necesitamos seguir ese orden. Desde el principio, ya en el libro de Génesis, vemos, por ejemplo, a Dios trabajando con su creación. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo estaba la tierra? Desordenada. ¿Y qué hizo Dios? Envió a su Espíritu Santo ¿para qué? Para ordenar todas las cosas. Vemos a Dios ordenando desde el principio. Después el hombre desordenó su vida, pecó delante de Dios, comenzó un desorden, un caos total. Dios tuvo que intervenir, tuvo que exterminar a la raza humana y seguir con sus propósitos. Después levantó un pueblo, el pueblo también vivió una vida desordenada. Bueno, Dios le dio la instrucción del tabernáculo, el pueblo siguió desordenado. Luego ahora la iglesia. ¿Cómo está la iglesia? Desordenada también, ¿sí? Luego el creyente. ¿Cómo está el creyente? En general, desordenado también. Entonces vemos la importancia de este orden. Pero cuando vemos a Moisés, vemos que él fue obediente a todo lo que Dios le dijo. Él fue obediente en todo. Y también cuando contemplamos a Jesús, vamos a ver un verso, Hebreos capítulo 3, verso 6. Hebreos 3, 6, lo que dice acerca de Jesús. Cuando contemplamos a Moisés como siervo de Dios, fue un siervo obediente, hizo todo como Dios le había mostrado y conforme al orden. Hebreos 3:6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos... ¿Está bien este verso o no? A ver, Hebreos capítulo 3:6.
Me faltó el verso anterior, el verso 5. Dice Hebreos capítulo 3, verso 5, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, dice, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo, Jesús fue fiel como hijo de Dios, fue fiel a su Padre, fue obediente a su Padre. Sobre su casa, dice, la cual somos nosotros. Entonces, vemos a Moisés siendo fiel, vemos a Jesús siendo fiel. Ahora cuando contemplamos, como dije, a la iglesia y a los creyentes en particular, ¿podemos decir lo mismo? Y podríamos decir que no. ¿Y por qué no? Y vemos la causa. Porque no se sigue el modelo de Dios. El modelo de Dios expresa o implica un orden. Y este orden es el orden de Dios que vemos en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, como habíamos meditado por varios domingos. Y también en la primera carta a los Corintios, vemos al apóstol Pablo, el apóstol de la iglesia, poniendo en orden a la iglesia, porque es necesario ese orden para que pueda haber crecimiento espiritual. Entonces, la primera carta a los Corintios nos habla del orden de Dios para la iglesia, que es lo que está vigente en este tiempo, en esta dispensación. Y hay algo que tenemos que recordar siempre, que está registrado en la Escritura, en el libro de los Jueces. Tenemos que recordar ese caos, el caos que causó en el pueblo de Dios la falta de líderes, de los instrumentos de Dios para establecer su orden conforme al modelo que Dios estableció. Jueces 17:6, si tenés ahí rapidito, y después Jueces 2:19. Jueces 17:6, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía ¿qué cosa? Lo que bien le parecía. Hacía lo que bien le parecía. ¿Sí? Entonces, no había líder y cada uno hacía lo que bien le parecía. Fíjese hasta dónde se llegó. ¿Y cuál fue el resultado? 2:19. Más acontecía que al morir el juez, el líder, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. ¿Qué le faltaba? Un líder, alguien que los gobierne, alguien que los dirija. Entonces, Dios en su misericordia, en su gracia, le levantaba a los jueces. Los jueces eran los líderes, pero cuando moría el líder, se corrompían más que antes. La iglesia necesita de líderes. Por eso el Señor Jesucristo constituyó, Él que es la cabeza de la iglesia, ya vamos terminando, Él constituyó para su iglesia, que es su cuerpo, Él constituyó ministerios para el gobierno de la iglesia, para liderar la iglesia, para que su iglesia, su cuerpo sea guiado y siga el modelo de Dios y siga el orden de Dios y tenga un buen fin. ¿Sí? Debemos comprender eso. Como dije, Jesús se ocupó de constituir estos ministerios, ministros que se ocuparían de transmitir a todos los demás santos, a los hijos de Dios, el modelo de Dios y el orden de Dios. Efesios 4:11, si podés colocarme ahí. Efesios 4:11, y Él mismo constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Jesús se ocupó de levantar, de señalar a los líderes, no personas que estudian en un instituto teológico y le dan un título que dice, este es pastor. No, es Jesús quien constituye los ministerios. Es un ordenamiento espiritual por el poder del Espíritu Santo, no por estudiar en determinado instituto, no. El llamamiento lo hace Jesús. Él es el que da los ministerios. Él es el que constituye los 5 ministerios. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia, dice. Para que la iglesia, como dije, sea gobernada, dirigida, guiada. Y uno de los grandes instrumentos que el Señor Jesucristo levantó para su iglesia fue el apóstol Pablo. En Efesios capítulo 3, verso 2. A ver. Efesios capítulo 3, verso 2. El apóstol Pablo habla acerca de esto. Dice, si es que habéis oído, no sé si usted escuchó esto, pero dice,
Pablo, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Él es nuestro apóstol. Él fue levantado como apóstol para la iglesia, para los gentiles, para los que no son judíos. Y eso somos ustedes y yo. ¿Sí? Él es nuestro apóstol, Él es el instrumento. Él tiene un mensaje dentro de sus 14 cartas. No Pedro, ni Juan, ni Malaquías. Está muy bien, por supuesto, toda la escritura es útil, pero hay un mensaje que fue dirigido para nosotros especialmente y está dentro de esas 14 cartas de este apóstol que Jesús levantó para su iglesia, ¿sí? Y en la carta a Timoteo, vamos a anotar esto ya para ir terminando, que es muy importante. En su carta a Timoteo, el apóstol Pablo le habla acerca de los instrumentos del Señor Jesucristo para este tiempo, porque mucho se habla del apóstol, del profeta, ¿sí? Bueno, en la carta a Timoteo, que fue escrita por el apóstol de la iglesia, ahí él habla acerca de dos ministerios principales. Para este tiempo, dice obispos y diáconos. No dice apóstol, no dice profeta, no. Obispos y diáconos para el gobierno de la iglesia. El obispo es el pastor y los diáconos son todos los que tienen algún ministerio dentro de la iglesia, un ministerio de servicio, los que están en el audio y video, el portero, la maestra de escuela dominical, los que limpian. A eso se le llama el diaconado, ¿sí? Entonces, para este tiempo fue establecido para el gobierno de la iglesia pastores y diáconos, para que sean los líderes, para que guíen. ¿Y quién es el que recibe la visión para el lugar? El pastor, el obispo. Dios da una visión para este lugar, ¿por qué? Porque Él sabe que usted va a venir y que usted necesita de esta visión. Esa es la manera que Dios actúa. Entonces, usted necesita sujetarse a esa visión para que usted sea bendecido y prosperado en su vida espiritual. También, por eso en la carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 17, si podés colocar. En la carta a los Hebreos aprendemos, como dije, que el gobierno de la iglesia fue dado a los obispos o a los pastores. ¿Y esto para qué es? Para que el pastor sea autoritario y haga lo que quiera con la... No. No es la sujeción a la persona, es la sujeción a la visión que Dios le da a la persona. Y Dios estableció dársela al pastor. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿A quién? A vuestros pastores, sujetaos a ellos. Fíjese que no dice, sujétense al Señor Jesucristo, a Dios, por supuesto, ¿no? Pero a nosotros como iglesia nos manda sujetarnos a los pastores y a obedecerles. Tampoco dice sujetaos a vuestros apóstoles y a vuestros profetas. Porque no es el modelo para este tiempo en que estamos viviendo. Si hay apóstol y si hay profeta, amén. ¿A quién tiene que estar sujeto entonces? Según la palabra de Dios, si hay un apóstol o hay un profeta en la congregación. ¿A quién tiene que estar sujeto? Según la palabra de Dios, no según lo que el hombre opina. A los pastores. Porque al pastor le he dado la visión. ¿Se entiende? Dios ha actuado así a través de todos los tiempos. Por eso es el pastor, ¿sí? Es el que, ¿qué hace? El que bautiza. Puedo decir, no está escrito en la Biblia que el pastor tiene que bautizar. Bueno, tampoco está escrito que el pastor haga la presentación de niño, que el pastor realice la boda, o que el pastor haga la cena del Señor, o que el pastor presida un sepelio. No está escrito. Así escrito, ¿no es cierto? Pero tenemos revelación de la Escritura y entendemos, como hemos estado meditando, que el Señor Jesús se fue, pero dejó 5 ministerios para el gobierno de la iglesia. Entonces, el pastor y los diáconos son los instrumentos para el gobierno de la iglesia. Entonces, si hay boda, el pastor preside la boda. Si hay presentación de niños, bueno, el pastor. Si hay bautismo, bueno, el pastor. ¿Sí? Es lo que Dios ha establecido. Y esto lo entendemos a través de las cartas del apóstol Pablo, ¿sí? A quien el Señor Jesús levantó. Entonces, cuando este modelo, una reflexión final, cuando este modelo de Dios o el orden de Dios no se sigue, no se obedece, no se tiene en cuenta,
¿Cuál es el resultado? Confusión, debilidad, derrota, desánimo y caos y división también, como vemos en la carta a los Corintios, ¿sí? Y hay dos ejemplos más que no lo vamos a leer por causa del tiempo, pero se los voy a mencionar. El caso de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Cuando ellos hicieron lo que a ellos les parecía y ofrecieron incienso extraño dentro del tabernáculo, ¿qué les pasó? Murieron, porque hicieron algo que Dios no había pedido, no fue conforme al modelo de Dios. Cuando David quiso llevar el arca, ¿a usted le parece que David tenía malas intenciones trasladando el arca? No, él tenía la mejor intención para su Dios, él amaba a Dios, ¿sí? Y David intentó llevar el arca. Cuando intentó llevar el arca, ¿qué pasó? Dios mató a uno de los que estaban llevando el arca. ¿Por qué? Porque no siguió el modelo, David. No siguió el orden de Dios. No podía llevar cualquiera el arca. Dios había establecido quién tenía que llevar el arca. Después ya lo entendió David. Mandó llamar a los levitas para que lleven el arca. Entonces, cuando vinieron los levitas, todo fue prosperado. Hubo bendición. ¿Se dan cuenta la necesidad entonces que tenemos de seguir el modelo de Dios y el orden de Dios y de estar sujetos a la visión, en este caso local, donde Dios lo ha traído, ¿sí?, para congregarse? Por último, 2 Corintios capítulo 11, la parte espiritual, versos 2 y 3. Dos últimos versículos. 2 Corintios capítulo 11, el apóstol de la iglesia, viendo la parte espiritual, el peligro en cuanto a lo espiritual, de no seguir el modelo y el orden de Dios. 2 Corintios 11, versos 2 y 3. Dice el apóstol, porque os celo con un celo de Dios. Claro, al apóstol Pablo le fue encomendada la iglesia para que la iglesia sea presentada delante del Señor Jesucristo, una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, preparada como una esposa para Él. Entonces dice, yo os celo con celo de Dios, pues os he desposado o comprometido con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero, dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, dice. ¿Y cuál fue? Acá menciona el peligro que para la iglesia, que es el mismo peligro o que fue lo que le aconteció a Eva. ¿Qué le aconteció a Eva? ¿Qué es lo que hizo mal Eva? Eva se independizó de su cabeza, Adán, hizo lo que ella quiso, le obedeció a la serpiente, se independizó, no le consultó a su cabeza. Adán, vos sabés que la serpiente me dijo tal cosa. ¿Y qué le hubiese dicho a Adán? No, no lo hagas. Pero ella no consultó, hizo lo que bien le parecía. Le parecía bien tener esa charla con la serpiente, comer del fruto, ¿sí? ¿Y qué pasó? Trajo la ruina a toda la raza humana. Entonces el apóstol Pablo compara a la iglesia. Si nosotros nos independizamos nuestra cabeza, que es Cristo, y de la cabeza que Él pone en la congregación, no para sujetarnos a la persona, no a la visión que Dios le da a la persona, entonces hay peligro de no alcanzar lo que Él ha provisto para nosotros. Amén. Que Dios siga bendiciendo su palabra, que nos dé más entendimiento cada día para poder comprender y que nos sean reveladas estas verdades. Vamos a ponernos de pie para orar y terminar nuestra reunión en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por su palabra. Como dije, el próximo domingo vamos a concluir con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, hablando de cada uno de los muebles en particular. Vamos a ver varios videos, así que véngase preparado y espero que salga bien la imagen. No está saliendo bien. Vamos a ver qué pasa. Pero vamos a hablar por último entonces, dentro de este tema del tabernáculo, qué representaba cada uno de los muebles, ¿sí? Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más. Gracias por este día.
Gracias por esta oportunidad de poder meditar tu santa y bendita palabra, esta palabra que tiene poder y que actúa en nosotros los creyentes, así está escrito y lo creemos. Bendice esta palabra, creemos que no volverá a ti vacía, sino que hará lo que tú quieres, para lo cual tú la envías, Padre. Que el Espíritu Santo esté revelando a cada corazón, a cada mente, oh mi Dios, la profundidad de tu palabra. Señor, que este tema que hemos meditado hoy esté, mi Dios, sellado en el corazón de cada uno de tus hijos que están aquí presentes y aquellos que lo estarán viendo a través de YouTube, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, encomendamos nuestras vidas hasta el día que tú vuelvas, Señor. Te esperamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los siga bendiciendo.